tu palabra, la bendecimos, Señor, y te pido que le añadas, Señor, aún más. Padre, te doy gracias por esta atmósfera, porque sé que tú estás aquí. Te damos gracias por visitarnos, Señor. Gracias porque te ha placido, mi Dios, porque en estos 3 días, Señor, hoy se siente una atmósfera especial, Señor. Gracias porque eres tú el que pones el querer como el hacer, Señor. Yo he titulado esta prédica las diferentes formas y vehículos para llegar a Jesús. Aquí vamos a ver, bueno, unas cuantas, porque son muchos. En los evangelios nos hablan de muchas personas y de mujeres y hombres que vinieron a Jesús. En ella nos habla de personas que vinieron, otras que las trajeron. Bueno, dice que pasando Jesús, dice, entonces entrando Jesús en la barca. Dice que su medio de transporte era una barca, ¿verdad? En la que para ese momento Jesús estaba movilizando. Pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Este no vino por sus propios medios, lo trajeron, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a buscar Marcos 2. ¿Me puedes leer del 1 al 6? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos creyentes y un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. Vamos a dejarlo hasta allí. Este hombre estaba en una posición, en una condición que quizás él no había oído de Jesús, que quizás él no conocía de Jesús. Él estaba, como decimos nosotros coloquialmente, estaba desconectado del mundo, porque leímos allí que lo trajeron, ¿verdad? Y esta gente vieron la multitud, supieron que Jesús estaba en aquella casa y que allí se estaban realizando milagros y prodigios. Y esta gente se armó de audacia, de valor, y tomaron a aquel hombre y lo trajeron. Pero no solamente se quedaron allí, pero cuando llegaron a la puerta, declaramos que esa puerta va a estar llena de gente que va a venir a ser sanada acá. No podían entrar con aquel hombre. Y se atrevieron a subirse al techo de aquella casa ajena, a abrir un hueco y entrar este hombre por el techo. Vaya manera, yo misma, por lo menos para Jesús no debió haberlo sorprendido, pero para los que estaban allí yo me imagino, wow, la sorpresa, ¿verdad? ¡Qué audacia! Yo me imagino que leyendo esta cita, yo decía, la condición de este hombre, yo me imagino que debió haber sido familiar, panita de los que lo agarraron, que a lo mejor llevaba tiempísimo en esa condición, a lo mejor era el padre de familia el que proveía ese hogar, o simplemente un amigo, un familiar, un hermano que ya tenía tiempísimo, pero alguien comenzó a hablar, ¿verdad?, de las maravillas que Jesús estaba haciendo en aquella región, y esta gente dijeron, nada, si lo llevamos a Jesús, Él va a ser salvo. Si lo llevamos a Jesús, Él va a salir de esa condición, porque ese hombre no sabía, ese hombre, a veces, yo lo digo por la señora Olga, muchas veces, vamos a llevarla al médico, no, yo no quiero, porque ella estaba consciente de lo que estaba pasando, ya estaba molesta de la enfermedad, de la situación, pero aquí no habla de que este hombre se opuso,
Yo digo que él no sabía nada, pero por la fe, por el atrevimiento, por la audacia de ellos, Jesús le dijo, viendo la fe, dijo, tus pecados te son sanados. Ok, vamos a seguir buscando Biblia. Vámonos a Marcos 5, 22, a Marcos 5, del 22 al 34. Marcos 5, 22. Y me leen del 22 al 34. amén. Dice, y vino uno de los principales en la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba. Detente un momento allí. Un hombre de gobierno, un hombre influyente, dice que vino a Jesús porque él tenía una necesidad. Pero sabes, cuando tú llegas a la presencia de Jesús no te puedes mantener de pies. Tienes que reconocer el señorío, la autoridad en él y tienes que caer postrado. Continúa. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde que hace 12 años padecía de un flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre, se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Una mujer que dice que tenía 11 años con un azote de un flujo de sangre. 12 años. Había gastado todo lo que tenía. Ya estaba, me imagino que en sus últimas fuerzas. Yo tuve como 4 o 5 años que tenía mucho sangrado, sufría de derrames. Y siempre mi hemoglobina se bajaba a 7, a 6. Imagínate esta mujer. No solamente físicamente estaba enferma, sino emocionalmente había sido sacada de la ciudad, repudiada porque era considerada inmunda. Cuando más necesitaba de la atención, de la compañía de alguien, de la atención del esposo, de un familiar, de un amigo, de un vecino, que le hiciera una comida, que le hiciera un té, que la atendiera, ella estaba considerada inmunda. Ya aquella mujer no tenía contacto con, imagínate, nosotros las mujeres que conversamos tanto y nos contamos las cosas, ella estaba afuera. Pero ella también oyó, me imagino que la fama de Jesús fue tanto que oyó en el lugar donde ella estaba, fuera de la ciudad, la fama de Jesús. Y en sus últimas fuerzas ella se decidió. Con temor y temblor ella se decidió. Y en medio de aquella multitud caminó, me imagino que empujones, porque dice que Jesús era oprimido, apretado. Me imagino que aparte del temor, que si la descubría la iban a matar a pedrada. De repente se podía desmayar porque estaba muy débil. Pero ella se decidió. Y lo que más me impacta de
de este relato es que cuando ella se llena de fe, dice, si tan solo, ella no esperaba una entrevista ni contarle su vida al maestro, ella dice, si tan solo tocaré su manto, yo seré sana. Y dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Imagínense entre tanta gente que esta mujer en esta condición haya detenido al maestro. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Que en medio de esa circunstancia, en medio del rechazo, en medio de la enfermedad tan tremenda, en medio de su soledad, ella haya detenido al maestro y el maestro se haya volteado a verla. ¡Wow! Que en ese momento ella recibe la sanidad. Yo me imagino sus glóbulos, sus venas, cómo se llenaron inmediatamente de sangre nueva, cómo esos huesos recobraron vida. Porque imagínate, detuvo al maestro en su andar, detuvo al maestro en su quehacer. Yo animo a las mujeres del Dios de justicia que detengamos al maestro en nuestra audacia, que seamos audaces en este ámbito. Gloria a Dios. Vamos a seguir buscando Biblia. Vámonos a Lucas 15, del 11 al 32. Carlos, por favor, léemelo. Gloria a Jesús. Lucas 15. 15, 11 hasta el 32. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y lo repartió los bienes. ¿Es ahí? Okay. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y detente ahí. Tenemos que este hombre, luego que disfrutó de toda una fortuna que la malgastó, yo particularmente, ¿cómo decirlo? Enjuiciaba al hijo pródigo, ¿verdad? Rápidamente hacía un juicio de valor sobre él. Pero él hizo algo que nosotros, si caemos o si llegamos a esta condición, debiéramos imitar. ¿Sabe? De los que hablamos aquí, algunos fueron llevados, otros se atrevieron a caminar, otros vinieron por barca, pero este estaba perdido, estaba extraviado, estaba perdido en su mente. Pero por esa misericordia de Dios dice que él volvió en sí. ¿Sabe? Cuando estamos en esa condición perdemos nuestra identidad. Porque él dice, he pecado contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Porque en ese momento él estaba desenfocado. Él sabía que de los privilegios que él gozó, no podía llegar así como un niño bonito. No, bueno, yo llego como Pedro por su casa. Él reconoció su condición, él reconoció que había pecado, pero no se quedó allí dándose golpes de pecho. Él tomó la acción de ir a su padre, porque él conocía a su padre. Él sabía que no tenía un padre cruel que estaba allí con un látigo para darle, sino él sabía
que ese padre lo iba a recibir con los brazos abiertos. Y gloria a Dios por este hombre, ¿verdad? Pero mayormente gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y que cada vez que nosotros llegamos a la condición de este hijo pródigo, podemos ir al hijo para que a través de su intercesión, a través de su defensa, podamos ser justificados y podamos tener nuevamente esa relación con el Padre. Ok, ya para cerrar, vámonos a Mateo 14. (22 al 33). Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús tendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Aquí algo fuera de serio, porque ya no es en la barca, ya no es que te llevaron cargado, ya no es postrado, ya no es que te entran por el techo, ya no es que ya saliste de tu extravío en tu mente, ya estás claro y pasas a un nivel superior, porque esto va contra la gravedad. No es hasta donde yo conozca, no se sabe de nadie que se mantenga sobre las aguas. Los barcos, las lanchas, ellos están acondicionados, ¿verdad?, para que se mantengan sobre la superficie, pero el ser humano hasta hoy no. Solamente Jesús y Pedro son los que conozcan. Cuando sepan de otro me lo hacen saber. Y estos discípulos, Jesús los despide para que lo esperen en la barca mientras él ora por las personas que estaban allí, ¿verdad?, porque tenían una necesidad de Jesús. Yo no conozco el clima de estas ciudades, pero me imagino que por su indumentaria siempre estaban alrededor a la orilla del mar. Me imagino que el sol era fuerte, de que allí no había el comercio como para ellos alimentarse e hidratarse. Dice que ya al atardecer ya ellos estaban en la barca. Me imagino que vino sueño, cansancio, hambre y se durmieron. Y cuando Jesús va a ellos, como ya la barca estaba por allá a una profundidad bastante avanzada, Jesús se fue sobre el mar. Y sabe, hay situaciones por problemas, por preocupaciones, falta de empleo, por enfermedad, porque no me quieren, porque todos me odian, de repente alucinamos y ellos vieron a Jesús ir sobre las aguas y se asustaron. ¿Cuántos no nos hemos asustado aquí, verdad? Dijeron un fantasma, pero luego estuvieron claros que era Jesús que iba a ellos. Y me fascina la manera como Jesús, ¿verdad?, como buen amigo, como fiel amigo: no teman, soy yo, tengan paz, estén calmados. Pero Pedro, como siempre el sobresaliente, él no se quedó como que, no, yo no voy a desperdiciar este momento.
Si eres tú, manda que vaya a ti. ¡Wow! ¡Qué osadía!, ¿verdad? Y dice que se mantuvo. ¿Y cuántos no nos hemos mantenido en la fe y hemos caminado con el Señor? Pero llegan las circunstancias, llegan las pruebas y nos caemos. Y nos hundimos. Pero el Maestro está allí para darnos la mano, porque Él está a nuestro lado. Porque a diferencia de estos personajes, ¿verdad?, que vivieron su momento con Jesús para obtener un beneficio de ellos, nosotros somos privilegiados. Primero porque estamos en la gracia, porque Jesús murió y se entregó por cada uno de nosotros. Porque no necesitamos ir en una barca. Ahora, imagínate, en este siglo y aquí en Venezuela que tenemos tantos medios de transporte, metro, ferrocarril, metrocable, metrobús, wow, un sinfín de transporte, ¿verdad? Pero déjame decirle que no tenemos que pagar ni usar esos vehículos, porque tenemos a Jesús, que es el vehículo perfecto que nos lleva al Padre. Cada vez que nos viene la prueba y caemos, allí está Jesús. Allí está Jesús en esa prueba para fortalecernos. Allí está Jesús para levantarte. Allí está Jesús para abogar ante el Padre por cada uno de nosotros. No te castigues más. Yo no sé si tú estás como la mujer del flujo de sangre. Yo no sé si estás en la barca y estás atemorizada y las olas están altísimas y crees que te vas a hundir. Yo no sé si estás como aquel paralítico que tuvieron que venir aquellos hombres llenos de fe, audaces y abrir huecos en los techos para llevarte a los pies de Jesús. Solo tú y Jesús saben tu condición, pero Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí para levantarte, para sanarte, para restaurarte, para decirte no temas, yo estoy contigo. Confía en mí, que yo di mi vida por amor a ti. Dios les ame, Dios les guarde, Dios les ama muchísimo.